Pues bien, vamos a continuar con nuestros estudios acerca de las preguntas fundamentales que se hacen los creyentes. Y en esta ocasión abordaremos el tema de la resurrección del creyente. Y para ello tomaremos como base la carta a los Corintios en su capítulo 15, los versículos del 35 al 57. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 35 al 57. Y trataremos de responder la pregunta: ¿por qué es necesaria la resurrección del cuerpo? El apóstol Pablo en esta carta se dirige a los corintios y les habla acerca de la resurrección de Cristo, de cómo con poder Él venció a la muerte y se ha manifestado como aquel que puede triunfar sobre todas las circunstancias. Pero aborda directamente el tema de un cuerpo glorioso. Eso lo podemos ver a partir del versículo 35. Dice la palabra de Dios: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivificará, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y aquí podemos destacar lo siguiente: el principio de la vida o muerte existen desde el inicio de la creación. La semilla debe morir para que surja la nueva vida, bajo la forma de un fruto o una espiga. Como la semilla, nuestro cuerpo actual físico contiene parcialmente el cuerpo de la resurrección. También podemos decir acerca de esto lo siguiente: Pablo va a comparar la resurrección humana con el ciclo de la vida y la muerte, propia de la agricultura. Esto es, nosotros plantamos una semilla que tiene una cierta vinculación o semejanza con el árbol o fruto que va a dar, pero no es esencialmente. La semilla que muere produce una planta completamente distinta, pero va a retener la esencia de su identidad. Esto es, si es un árbol de mangos, viene de la semilla de mango. Si es de limones, viene de una semilla de limón, pero el fruto que da como resultado es totalmente distinto. Lo mismo sucede con nuestros cuerpos presentes y los de nuestra futura resurrección. Entonces, las limitaciones del cuerpo actual, sus carencias, sus debilidades, son las que son sembradas en muerte para que venga la resurrección de un cuerpo glorioso, según lo que nos especifica o nos está explicando el apóstol. A partir del versículo 39, la palabra dice: no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Pablo aquí nos está diciendo que existe una infinita variedad de cuerpos adaptados a la vida en diferentes medios de la tierra, mar, aire y cielo. Por eso no debe de resultarnos increíble o difícil de comprender, que exista un cuerpo celestial resucitado. Ese cuerpo es el que tendremos para poder participar de la gloria venidera. Pablo va a abordar lo del cuerpo resucitado, hablando de que este cuerpo se siembra en corrupción, pero será resucitado definitivamente de una manera distinta. Pablo va a comparar la resurrección humana con el ciclo de la vida y la muerte, como ya habíamos dicho. También nos va a hablar acerca de la necesidad que tenemos de ese cuerpo. Dice los versículos del 42 en adelante. Del 40 en adelante. Y hay un cuerpo celestial y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en un cuerpo de incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en cuerpo animal, se resucita en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Pablo
nos va a hablar acerca de esto. Dice que se siembra en corrupción, pero se resucita un cuerpo incorruptible. Un cuerpo perecedero, que es el cuerpo animal, cambiará a un cuerpo espiritual. Aunque las características físicas con las que se es sembrado, con esas mismas características, ahora ya no tendrá deshonra ni debilidad, pero resucitará un cuerpo glorioso e imperecedero. Ahora, ¿por qué decimos que el cuerpo espiritual mantendrá las características físicas? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el capítulo 24, en el versículo 39, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 39, dice: Cuando Jesús se aparece a los discípulos en el aposento, les dice: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lo que esencialmente está diciendo Jesús a sus discípulos es que ese cuerpo que él tiene mantiene ciertas características físicas, no es un espíritu, aun cuando puede traspasar paredes y puede aparecerse de manera repentina en un lugar, tiene características físicas. Él mismo les dice que pueden tocarlo y sentirlo, que tiene carne, que tiene hueso, y aún tiene las marcas de las cruces en sus manos. Ese es el cuerpo glorioso que reaparece, sin embargo, mantiene esas características físicas. Quizás esto es incomprensible a nuestras mentes terrenales, pero implica un acto también de fe el comprender la manera en que Dios se va a manifestar en esos tiempos en nosotros. La gloria venidera no tiene comparación con lo que actualmente nosotros podemos ver y percibir a través de los sentidos. Inclusive el apóstol va a hacer una comparación hablando del primer Adán y del segundo Adán, que es Cristo. Dice: Así también está escrito: Fue hecho el primer Adán hombre, alma viviente, y el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces aquí también es el énfasis que se realiza, que si bien es cierto, como seres humanos, como seres naturales, vamos a tener este cuerpo terrenal con sus características y sus limitaciones, y es lo primero que se da, pero también está la esencia o el cuerpo espiritual. Este es el segundo, el que es incorruptible, el que surge después de la muerte de una manera gloriosa, un cuerpo glorificado. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Versículo 47 del mismo capítulo 15. El 48 dice: Cual el terrenal, tales también son los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esta es la obra completa. Nosotros iniciamos teniendo un cuerpo natural, pero al manifestarse en nosotros y después de la muerte, la resurrección nos dará ese cuerpo glorificado, ese cuerpo celestial, que ya no es corruptible y que puede participar de la gloria. Nosotros, con nuestra naturaleza humana y con todo el pecado que hemos traído durante todos estos años, no podemos participar de las cosas espirituales con este cuerpo. En otras palabras, nuestros cuerpos resucitados serán como el de Cristo, como un espíritu vivificante. El Cristo resucitado es el origen de la nueva creación, como Adán lo fue de la vieja creación. Aunque no sabemos a ciencia cierta cómo es la naturaleza del cuerpo espiritual, el cuerpo resucitado de Cristo revela algo sobre qué tipo de cuerpo tendrá el creyente resucitado. Durante los 40 días de apariciones posteriores a la resurrección, Jesús parecía ser un hombre común. Todavía exhibía las huellas de los clavos. Esto lo vimos en Lucas 24:39. Ingería alimentos, aunque también podía atravesar a voluntad puertas herméticamente cerradas. Esto lo vemos en Juan capítulo 20 y en Lucas 24. Tenía dominio sobre la naturaleza, como se evidencia en el episodio de los peces. Vamos a ese que se encuentra en Juan
capítulo 21, versículos del 6 al 11. Juan capítulo 21, versículos del 6 al 11. Y aquí vamos a ver a Jesús resucitado, ya con un cuerpo espiritual, manifestándose a sus discípulos y enseñándoles, pero teniendo interacción con ellos, es decir, conviviendo con ellos, con este cuerpo ya glorificado. Dice así el capítulo 21 de Juan, los versículos del 6 al 11. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Es cuando Jesús se manifiesta con ellos junto al mar, ellos agotados, no han pescado nada, y les dice lo que tienen que hacer. Reitero, capítulo 21, versículo 6 dice: Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron varias brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Aquí vemos cómo Jesús interactúa y se manifiesta, y parece ser un hombre normal, un hombre con un cuerpo normal, pero ya no es el cuerpo terrenal, ya es el cuerpo glorificado que se sigue manifestando y que puede participar de la naturaleza divina. Ahora bien, por último veamos de los versículos 47 en adelante. Dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios nos dice muy claro, y quizás vale la pena leer el último versículo, aunque no estaba indicado. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tendremos ese cuerpo glorificado y tendremos la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. La carne y la sangre y la corrupción aluden a nuestra naturaleza física perecedera. Nuestra condición terrenal es tal que nuestros cuerpos humanos no pueden heredar el reino, deben ser transformados. Y aquí quizás también es importante indicar que constantemente seguimos teniendo luchas en cuanto estamos en este cuerpo, manifestando sus debilidades, las atracciones terrenales, las seducciones, las tentaciones, y todo este tipo de cosas serán dejadas atrás con la manifestación o la transformación en el cuerpo glorificado.
ya no habrá más cansancio, ya no habrá más deseos inapropiados, porque habremos vencido, porque ciertamente habrá sido vencida la muerte y la ley, que es el instrumento con el cual se trae la muerte a nuestras vidas, porque la paga del pecado es muerte. Al ser transformados, podremos heredar el reino, ya que ningún pecador puede estar delante de Dios. El pecado no puede ser visto por Dios. Por eso es la necesidad de que nuestros cuerpos sean transformados. Aún, dice, aquellos que estemos con vida, si place a Dios en su misericordia cuando Él venga, aún los que tengan ese cuerpo sin que hayan probado una muerte física, tienen que ser transformados para que puedan participar de las cosas de Dios, de la eternidad con el Señor. Pablo justifica la afirmación anterior con la revelación apostólica de que no todos morirán, sino que dormiremos antes de la venida de Cristo. Quienes estén vivos cuando Él venga serán transformados. Nadie será transportado al estado eterno sin ser transformado, sin haber sido resucitado desde el punto de vista espiritual y en una transformación del cuerpo físico. Cuando se refiere a que será en un abrir y cerrar de ojos, utiliza la palabra átomos en griego, que es en un momento, en una unidad mínima. Es la imagen implícita de la rapidez. Así que de forma súbita será la transformación de los vivos cuando suene la final trompeta en el regreso de Cristo. Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, de los versículos 16 al 17. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 17. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos del 16 al 17. Dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, habiendo sido transformados nuestros cuerpos terrenales y habiéndose hecho la manifestación gloriosa del cuerpo resucitado. El cuerpo que lleva la imagen del terrenal, es decir, el primer Adán, será transformado inevitablemente en un cuerpo incorruptible e inmortal, que llevará la imagen del celestial. El cambio de lo corruptible por incorruptible sucederá solo cuando la muerte haya sido sorbida por Jesucristo. Este pasaje no enseña la doctrina del sueño del alma, sino que enseña que los creyentes pasan a estar con el Señor inmediatamente después de la muerte. Es importante entonces saber, como dice en el libro de Oseas, capítulo 13, que esta corrupción debe ser cambiada por incorrupción para que nosotros podamos ser partícipes de las cosas celestiales. Entonces vamos a Oseas capítulo 13, versículo 14. Oseas capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra de Dios en el libro de Oseas lo siguiente: de la mano del Seol los redime, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. El Señor destruirá la muerte. Y es ahí cuando lo corruptible será transformado en incorruptible. Por último, podríamos decir que esta es la esperanza que nosotros tenemos en nuestro corazón, de ya no llevar más esta corrupción en nuestras vidas y poder ser participantes
de la gloria venidera a través de la manifestación, de la transformación de nuestros cuerpos cuando el Señor venga, cuando Él se manifieste en las nubes del cielo y seamos arrebatados para poder estar con Él. Así que, hermanos míos, concluyo como dice el último versículo de este capítulo 15, el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Repito, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tú nos enseñas la imperiosa necesidad que tenemos de ser transformados, de ser llevados de esta naturaleza humana a la naturaleza espiritual, para cuando tú estés con nosotros, y que día a día podamos esforzarnos por ir venciendo esta naturaleza humana en nuestros cuerpos. Si bien es cierto, estaremos en ellos hasta el día de la manifestación de Jesucristo, también es cierto que podemos estar, Señor, siendo transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando tú vengas. Señor, danos la gracia para obedecer tu palabra y para mantenernos en esta fe viva en nuestros corazones todos los días hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.